Ok. Buenas tardes, los saluda Óscar Eduardo Figari Seminario. Muchos me deben conocer, quienes no. Soy ingeniero industrial, magíster en Supply Chain Management, director técnico de Grupo de Licores Nacionales, adjunto a la gerencia de Fábrica de Golosinas Perusa y emprendedor de corazón con varios emprendimientos de por medio. Y entonces algo de práctica en los procesos de constitución y formalización de empresas he llegado a tener. Hoy día vamos a hablar de los procesos de organización y constitución de empresas. Vamos a empezar hablando de la importancia de formalizarnos. O sea, a partir de mañana vamos a ver cómo hacer, a partir del miércoles vamos a ver cómo hacerlo. Pero hoy día vamos a ver por qué es importante hacerlo. Mucha gente piensa que no vale la pena, que estoy gastando en cosas que no son importantes, pero el ser formal nos da una serie de ventajas y algunas tranquilidades muy especiales. La verdad, yo hoy día no podría iniciar una empresa si es que no lo hago de manera totalmente formal, no lo concibo mentalmente. Entonces, yo considero lo que esta frase dice: ser formal es el mejor negocio. Existen una serie de beneficios que uno recibe al ser formal. Si uno los aprovecha al máximo, ya sea desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gestión, aprovechando los programas del gobierno y demás alternativas que se nos presentan, nos lleva a que esta alternativa de ser formales sea mucho más alta que la de ser informales. Y vamos a empezar mirando algunos beneficios. Primero, cuando nosotros nos formalizamos, nos convertimos en negocios transparentes. Normalmente los negocios, en la medida en que son informales, tienen una serie de datos encubiertos, tapados, que nadie sabe, etcétera. Pero los negocios formales tienen realmente todo a la vista, o sea, uno sabe qué está pasando ahí. Entonces, eso es una primera tranquilidad para nuestros clientes, para nuestros proveedores, que pueden saber quiénes somos, pueden saber dónde estamos, pueden entrar a un Infocorp y revisar nuestra situación, pueden saber si vale la pena darnos crédito o no. Entonces, todo eso es favorable en la gestión de una empresa y ténganlo en cuenta. Los negocios, al formalizarse, registran su información de diversas maneras. Primero, cuando nacen, crean en registros públicos una huella digital, una partida de nacimiento, que es la constitución de la empresa, donde se sabe quiénes son los socios, quiénes son los accionistas, qué participación tienen, qué poderes tienen al interior de la empresa y en la gestión. Posteriormente, cuando uno va y saca el RUC, también deja una serie de datos en la SUNAT. También cuando uno entra a la página de la SUNAT y consulta una empresa, uno puede saber cuál es su situación, cuántos trabajadores tienen, cuál es su dirección, una serie de información que muchas veces de los informales no llegamos a conocer. Entonces, eso le da tranquilidad a los clientes y a los proveedores,
O sea, si nos dan vamos a pedir un crédito, saben quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos, para qué estamos, etcétera. Todo esto sirve para dar signos e imágenes al mercado y a otros grupos, como les he dicho, clientes, proveedores, que mejoran la confianza y nos dan la libertad de hacer negocios serios, de estar de verdad en el mercado, de ser una empresa respetable. En la medida en que nosotros manejemos esos indicadores, vamos a poder tener situaciones favorables. Ahora, al formalizar el negocio, también mejoramos nuestra imagen y nuestra seriedad ante los clientes. La formalidad, que además de ofrecer un impacto directo en la imagen del negocio, eh, principalmente desde el lado de los clientes que reconocen inmediatamente una organización con registros validados, autorizaciones sanitarias, si es el caso. O sea, si uno coge un informal, uno coge un producto, uno no ve nada. Pero si uno es una empresa formal saca sus registros sanitarios, sus licencias, sus permisos. Las personas saben que tienen una serie de protecciones. ¿Por qué? Porque el registro sanitario garantiza un proceso productivo y la utilización de ingredientes de buena calidad. El hecho de tener una licencia de funcionamiento también nos permite saber que tenemos un protocolo de defensa civil que mantiene a nuestros tanto clientes como colaboradores en ambientes seguros, donde todo es mucho más tranquilo. Entonces, este tipo de cosas son importantes y es parte de lo que nosotros vamos a proyectar. Por eso es que el ser formal es trascendente. O sea, el ser formal no solo es constituir una empresa y tener un RUC y pagar impuestos. El constituir una empresa implica una serie de responsabilidades que nos van a dar mucho más posibilidades de crecimiento en el mercado. Y vamos a ver más adelante algunas que ya son totalmente patentes en el mercado. Desde el lado formal, la imagen eh, nos genera que muchos clientes prefieran comprar productos o depositar la confianza en la adquisición de servicios que tengan relación con la integridad física o emocional del comprador. O sea, podemos ofrecer garantías porque la gente sabe dónde estamos, sabe cómo encontrarnos. No somos una empresa que puede estar o no estar. No es como cuando uno compra en la esquina y mañana sale y el ambulante que está en la esquina es otro. No, una empresa tiene un respaldo hacia el cliente. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que es bastante trascendente para los accionistas, para los socios o para la persona que crea la empresa. Al ser una persona jurídica, se separa el patrimonio personal del patrimonio empresarial. O sea, la responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad de la persona natural. ¿Ok? Se separan. Los dueños tienen su patrimonio, la empresa tiene su patrimonio. ¿Ok? La empresa tiene derechos similares a los de la persona.
tiene identidad, tiene derechos de autor, puede hacer reclamos judiciales, entre otros, y también tiene responsabilidades, y su responsabilidad es por el capital que ha declarado, por el capital que tiene, por el capital suscrito. Eso es lo que le da su posicionamiento. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en el caso de las personas naturales con negocio, los emprendedores autónomos, ahí sí la responsabilidad es total, debido a que asumen el riesgo con todo su patrimonio. Pero normalmente estos son negocios pequeñitos, bodeguitas, pequeños restaurancitos, librerías, peluquerías, ¿ok? Pero si uno quiere ser una persona independiente con un negocio y separar su patrimonio, existe en el Perú una empresa individual, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, y esta de ahí puede ir creciendo poco a poco de acuerdo a las necesidades de las operaciones, y puede evolucionar a una sociedad anónima, a una sociedad anónima cerrada, que es una forma de sociedad anónima, que eso ya lo vamos a ver. La sociedad anónima abierta, que es una empresa muy, muy grande, que no creo que esté dentro de lo que planeamos hacer. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, entre otras alternativas. Entonces, de lo que se trata es de analizar eh, cómo se van a formalizar los patrimonios que van a participar en un negocio, o sea, lo que nosotros vamos a invertir, ¿ya? Y una de las cosas que es importante es la selección de los socios. O sea, con quién vamos a trabajar para lograr el éxito empresarial. Ya. Es un camino difícil elegir al socio ideal, porque se puede pensar de diversas maneras y integrar todas esas visiones en una sola empresa, en una sola sociedad, pueden quebrarse en el camino, inclusive antes de empezar. Y lo que puede suceder es lo que nosotros, pensando que podemos tener una alternativa interesante de empresa y demás, puede romperse antes de empezar. Yo he visto empresas donde grupos de amigos de repente funcionan muy bien, y empresas donde los hermanos que empezaron bien al final terminan matándose por la posesión o por la propiedad de la empresa, por los porcentajes, por la rentabilidad, por el camino a seguir, por los retos que la empresa tiene y cómo los van a manejar. Entonces el tema de la composición societaria, o sea, qué socios van a participar con nosotros en el emprendimiento, también es complicado a veces, porque nos puede generar algún tipo de problemas. Entonces tengamos en cuenta eso. Esto de acá es bastante importante tenerlo en cuenta. Ya. Creo que es dentro del proceso de formalización empresarial uno de los retos más importantes que tenemos, porque no es lo mismo tratarnos como amigos que tratarnos como socios. Es más, a mí me ha tocado vivirlo, o sea, un amigo de toda la vida que fue es más, hasta hoy día en teoría es socio mío, dejó bastante que desear en el proceso social, y es una empresa de la cual preferí retirarme, y si bien mantengo actualmente un grado de accionista, yo ya lo di por perdido, porque la verdad la empresa, al no estar yo,
ha entrado en un proceso que la va a llevar a su desaparición total. Pero bueno, son cosas con las que hay que aprender a vivir y fue una lección más que tuve que aprender en la vida, entre tantas que la vida nos va dando. Entonces, yo les sugiero que tengan cuidado con eso. También nos da acceso a un mercado formal con mayores niveles de ventas. ¿Ok? Se imaginan tener un negocio en el que no pueden hacer publicidad, no pueden darse a conocer, tienen que esconderse, tienen que correr, tienen que esconder su mercadería. Bueno, eso es trabajar en informalidad. Yo acá saqué un cuadro sobre la informalidad laboral. Es un cuadro al año 2019. No quiero considerar el 2020 porque el año 2020 tiene una serie de distorsiones generadas por la pandemia. Pero antes de la pandemia, la informalidad laboral en el Perú era 73%. 73% de los trabajadores eran de alguna manera informales. 64% en el Paraguay, 56% en México, 55% en Colombia, 42% en Brasil, 35% en Argentina, 30% en Chile y 25% en Uruguay. O sea, se dan cuenta el volumen de informalidad laboral que tenemos en el Perú. Y eso es parte de la informalidad empresarial, porque yo no puedo decir que soy una empresa formal si no tengo a mis trabajadores de manera formal, si no los tengo en planilla, si no les pago el seguro social, si no pago, o por lo menos el SIS, si no pago su jubilación, si no pago, o sea, no soy formal, ¿ok? Decir que soy una empresa constituida, que puedo emitir factura, que puedo, pero a la gente no le pago en planilla, no es la manera correcta. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Ya? Entonces lo que hablábamos, ustedes viven escondiendo eh, con qué nivel de libertad pueden los competidores ofrecer sus, o sea, dar sus ofertas, darse a conocer, mientras que los informales tienen que estar escondidos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Eh, entonces a un negocio formalizado y que accede a un mercado formal puede tener mayor posibilidad de actuar promoviendo sus servicios sin limitaciones. Si yo soy una empresa formal, puedo vender no solo en tiendas, bodegas, puedo vender en supermercados, en mini markets, en cualquier canal de comercialización, en cualquiera, y entonces mis opciones de crecimiento aumentan. El transporte de mi mercadería puede ser mucho más abierto, o sea, un producto formal con todos sus registros, con todo, yo lo puedo mandar a provincias y no pasa nada. Yo mando un producto informal a provincias y al pasar los controles en la carretera, ahí nomás puede quedarse porque simplemente cuando lo revisan no está en regla. Entonces tengan en cuenta que entonces se van limitando cada vez de una manera muy marcada. Ahora, en la medida en que nosotros somos formales, Indecopi regula la formalidad y regula la competencia desleal y protege a los formales de la competencia informal, o sea, nos protege de que nos copien las marcas que ya tenemos registradas, nos protege de una serie de situaciones
que pueden colocarnos, que pueden ir en desmedro de nuestra situación. Entonces tengan eso como una ventaja de la formalización. Ahora, una empresa formal también está lista para la expansión internacional. Ok. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo quiero exportar, los países de destino, y lo mismo sucede cuando yo quiero importar en el Perú. En el Perú, cuando yo voy a registrar un producto importado, muchas veces con los registros sanitarios del país de origen, se convalidan en el Perú y se hacen válidos para registrar y poder vender. Igual sucede con nuestros registros para el país de destino. Entonces es mucho más fácil entrar. O sea, un producto informal, ¿cómo lo registran? Si no tiene una historia en nuestro país que podamos ofertar a nuestros clientes. Entonces tengan eso en cuenta. Hoy día en un mundo global, en la economía global, la economía del mundo, ¿cómo podemos pensar en crecer si no tenemos capacidad de exportar? Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, si yo soy una empresa formal, podemos ingresar a ferias internacionales, podemos representar negocios extranjeros en el mercado local, podemos vender a grandes compradores o exportar nuestros mejores productos o servicios. El mercado internacional se convierte en algo inherente a los negocios formales. Entonces tengan eso en cuenta. El hacer negocios formales nos abre la puerta del mercado mundial. Digamos que cuando yo soy una empresa formal, en la medida en que mi gestión es correcta, lo que resulta es que el cielo es el límite. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. La empresa nos va a permitir ese tipo de comercializaciones. Existe una forma de comercializar que son volúmenes menores que se pueden exportar de manera de persona natural. O sea, hay lo que se llama una póliza de pacotilla o un envío que se puede hacer a través de una caja en Serpost, pero son volúmenes muy, muy pequeños, entonces, o sea, y ciertos productos, porque otros productos no pueden comercializarse por ese canal. Entonces, hay limitaciones. En cambio, si yo soy una empresa formal, con todas mis licencias, registros y todo, puedo ir por los canales formales y existen mercaderías. Por ejemplo, yo fabrico licores. Normalmente los licores no se pueden transportar por vía aérea por la cantidad de alcohol y el tema inflamable. Pero sí puedo mandar un contenedor por buque y no pasa nada. Puedo mandarlo por camión. Pero puedo mandarlo en volumen. Si soy formal y está todo en regla, no pasa nada. Pero si soy informal, no me van a valorar para eso. Ahora, si soy formal, puedo lograr asociarme con otras empresas para cumplir pedidos. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema en los mercados mundiales es que los pedidos son bastante grandes y por el mismo tamaño que estos pedidos tienen,
una empresa pequeña no logra abastecerlos al 100%. Entonces podemos lograr una asociación, una agrupación con otras empresas del rubro y abastecer el mercado internacional con pedidos de alto volumen, juntando la mercadería de diversos proveedores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando yo soy formal, entonces puedo acceder a los mercados financieros legales. ¿Ya? Las empresas, las personas jurídicas, pueden separar los capitales personales de los empresariales y limitan la responsabilidad de estos fondos y su accionar con ellos. Entonces, esto puede ser manejado y puede ser llevado a diversas formas de crecimiento, manejos de inversión, ofertas, por ejemplo. Si alguno de los participantes ya no desea participar, no hay que desaparecer la empresa, puede vender sus acciones a terceros. O la empresa puede emitir acciones de forma en que accedan nuevos socios y ingrese capital nuevo y fresco a la empresa. Tenemos diversas alternativas que nos van a permitir hacer que la empresa sea más, digamos, trascendente en el tiempo. ¿Ya? Ahora, puede suceder de que nuestro negocio empiece a caminar y llegue a un punto tal en que deseemos vender la empresa. Y no porque estemos mal, porque tengamos problemas. O sea, Wong, en su mejor momento, vendió todo a Cencosud. ¿Por qué? Porque la oferta se les hizo sumamente interesante. Y la empresa que compró siguió con eso. Por un lado, Wong hizo mucho dinero y se dedicó a otros rubros. Y por otro lado, el tema es de que los compradores aprovecharon la cobertura que tenía Wong del mercado y de esa manera no tuvieron que desarrollar ellos mismos el crear tienda por tienda la cadena de supermercados. Otra cosa que sucede también le pasó a Inca Kola. Inca Kola era un excelente competidor en el rubro de gaseosas, tan importante que Coca-Cola nunca lo logró sobrepasar. Y de esa manera Coca-Cola lo compró. O por otro lado, en el rubro de helados, Donofrio. Donofrio siempre fue líder en el mercado de helados, en el mercado de chocolates en el Perú. Y Nestlé tampoco podía competir con ellos y vinieron y los compraron. Y es tan importante la marca de Donofrio que cuando trataron de entrar helados Bresler desde Chile, tampoco pudieron. Y cuando otra empresa peruana, como fue Alicorp, con toda la plata que Alicorp tiene, porque Alicorp tiene atrás al grupo Romero, compró la marca Lamborghini para competir con Donofrio y junto a cada máquina de helados o junto a cada carretilla de helados de Donofrio colocó una de Lamborghini, igual no pudo competir con Donofrio. Ahí Nestlé hizo su jugada maestra. Y eso suele suceder, que nosotros tenemos nuestra empresa formal y su posicionamiento se hace interesante
que por ahí aparece alguien que le interesa hacerse del negocio. ¿Para qué? Para no tener que competir con él. Entonces, a veces vale más la pena comprar a la competencia que luchar contra ella. Y si yo estoy perfectamente formalizado, puedo entrar en el proceso de ventas. Entonces, eso sucede, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese es otro tema importante de ser formales. También puede ser de que yo emita bonos o títulos sobre la empresa, o hasta llegar a crecer a un tamaño en que pueda hacer una oferta de acciones en bolsa y pasar de ser una empresa de un capital limitado y un número de accionistas limitado a ser una empresa que cotice en bolsa y tengo mucho más accionistas y el levantamiento de capital se hace mucho más importante y el crecimiento y el desarrollo se hace mucho más interesante, permitiéndome acceder a nuevos mercados, a nuevas posiciones, a nuevos espacios. Ahora, entramos a una parte que ya es un poco más legal, más técnica. Acceso a crédito fiscal, beneficios tributarios y cálculo de tributos. Las empresas en general tienen dos grandes impuestos. Uno, el impuesto general a las ventas, que es lo que en otros países se conoce como el IVA o impuesto al valor agregado, que es un porcentaje del valor de venta que yo pago por la ganancia que estoy teniendo en la venta. Y un impuesto a la renta, que es un impuesto a la utilidad de la empresa. El IGB en el Perú es 18%. El impuesto a la renta tiene diversas escalas y está más asociado al tipo de modelo tributario que yo asuma para determinar su metodología de cálculo y a dónde va. Entonces, ambos impuestos los tenemos que manejar. Entonces, cualquier producción de bienes o servicios está grabada con el IGB, pero el IGB tiene una característica, que es, si yo soy una empresa formal, yo puedo pedir facturas a nombre de mi empresa cuando yo compro la materia prima, cuando yo compro los insumos o cuando compro otras necesidades de la empresa. Ojo, tienen que ser productos asociados a la necesidad de la empresa. No es que van a comprar la comida de su casa y piden factura para pasarla, no. Eso no es válido según la legislación. Entonces, todo lo que ustedes compren que sea vinculado a la empresa va sumando un impuesto que ustedes están pagando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes hacen su producto y lo venden, se asume que esa parte que ustedes compraron está adentro de su producto. Entonces, ese impuesto que ustedes pagaron ya es parte de su producto. Por eso, sobre el total de impuesto que ustedes tienen que pagar por el 18%, restan lo que ya pagaron en todas las facturas que han registrado y solo pagan la diferencia. Eso es lo que se llama el crédito fiscal. O sea, no es de que por ser una empresa formal me dan un crédito porque pago impuestos. No. Es simplemente que yo ya pagué el impuesto a cuenta, digamos, al comprar otras cosas. Y ese impuesto yo ya lo utilizo para restarlo del impuesto que tengo que pagar. Lo mismo va a pasar con el impuesto a la renta y vamos a ver cómo. ¿Ok? El impuesto a la renta es un impuesto que grava las utilidades de la empresa. Se calcula sobre una base imponible que se genera tras descontar los gastos válidamente emitidos y aceptados
según las normas contables en las operaciones de la empresa, según lo que la SUNAT ha normado. El impuesto a la renta lo pagamos sobre las rentas de tercera categoría, ¿ok? Como empresa, porque en cuarta y quinta lo pagamos como personas, ¿ya? Este impuesto a la renta, ¿qué sucede? Yo todos los meses voy haciendo, y acá voy a hacer un adelanto muy rápido. De acuerdo al modelo tributario, en el caso del RUS, para las personas naturales con negocio, ellos pagan un monto a cuenta de impuesto a la renta y de IGB, punto. En el caso del RER, ellos pagan un porcentaje de su venta neta y ya al final de año no calculan cuánto ha sido la utilidad, ya está pagada. Pero a partir del MIPE tributario y del régimen general, uno calcula a fin de año cuánto es el impuesto a la renta que le toca pagar. Pero todos los meses uno ha estado pagando un porcentaje de su venta como a cuenta del impuesto a la renta. Entonces a fin de año uno resta eso y solo paga la diferencia. Eso también es un crédito que nos vamos a generando mes a mes por nuestra operación. Entonces, el último es el tema que les decía, el crédito fiscal. Y el crédito fiscal que les hablé sobre el IGB, que les decía, ustedes van a pagar y todo, es un derecho. ¿Por qué? Porque el IGB es lo que se llama un impuesto en cascada. ¿Qué quiere decir un impuesto en cascada? Es un impuesto que va cayendo hasta que llega al cliente final. El cliente final va a pagar el total del impuesto y él sí no tiene de dónde descontarlo. Entonces, eso sí tienen que irse dando cuenta. ¿Ya? Y el impuesto a la renta, como les dije, se adelanta mediante pagos mensuales sobre las ventas y esto difiere, como les decía, dependiendo del régimen tributario. Nosotros en las próximas sesiones vamos a analizar los modelos de sociedad y los modelos de tributación que vamos teniendo. Y de acuerdo a eso vamos a mirar estas cosas de acá. Ok. El pago de impuestos, en el fondo, todo el mundo lo siente como un perjuicio, pero no lo es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un perjuicio si yo no manejo bien mi contabilidad. Pero si yo manejo bien mi contabilidad y aplico bien los gastos y manejo correctamente las inversiones, lo que voy a lograr es que el pago de impuestos no lo siento. ¿Ok? Eh, entonces, si a pesar de ser formales arrastran algunas costumbres informales, ahí sí van a tener problemas porque van a sentir los impuestos de una manera muy, muy fuerte, pero si llevan todo como debe ser, entonces lo van a manejar de manera correcta. Ahora, eh, otra ventaja es que van a tener mayor capacidad para analizar resultados y tomar decisiones. ¿Qué sucede? Cuando una empresa es formal, esta empresa lleva contabilidad. Al llevar contabilidad, esta empresa registra sus operaciones. Y todos estos registros son información que recibe el empresario para tomar decisiones. O sea, yo no llevo contabilidad solamente porque SUNAT me exige y frente a eso voy a pagar impuestos. Si yo lo hago solo por eso, realmente la contabilidad para mí es un costo. Pero si yo analizo la contabilidad que llevo y la uso para toma de decisiones, entonces voy a poder
manejar y rentabilizar la contabilidad. Eso es algo sumamente importante. Quienes no utilizan la contabilidad de manera correcta para extraer información de alguna manera es como manejar con los ojos cerrados. No vemos bien por dónde vamos, no sabemos cuáles son nuestra situación y vamos a enfrentar diversos problemas. Ok. Si nosotros fuéramos informales, van a decir, podría tener un poco más de liquidez porque no pago impuestos. Pero a través de un control nos daríamos cuenta que la pérdida por no manejar correctamente nuestra información, nuestra contabilidad y llevar a acuerdo el pago de impuestos, nos va a llevar a tomar decisiones erradas. O sea, muchas veces quienes manejan una empresa de manera informal toman las decisiones con un creo que, y ese creo que no está basado en ningún dato real. Entonces hay que tener en cuenta eso y eso les va a dar algún tipo de ventaja para la gestión de la empresa. Ahora, otra opción, yo soy una empresa formal, estoy en el mercado. Yo puedo participar en programas de beneficio que genera el Estado. Es más, hoy día yo puedo inscribirme, ser una microempresa. Como microempresa me inscribo en el REMIPE y puedo tener a todo mi personal en planilla y paralelamente no tener el costo de una planilla al 100%. ¿Por qué? Porque el REMIPE me permite, de acuerdo al volumen de mi operación, por ejemplo, no pagar gratificaciones o pagar medias gratificaciones o no depositar CTS o media CTS. O sea, esos famosos sobrecostos laborales de los que todo el mundo habla, para las micro y pequeñas empresas se controlan de alguna manera. Entonces, son cosas a las que puedo acceder siendo formal. Y no tengo esos sobrecostos laborales de los que todo el mundo habla. ¿Por qué? Porque me acojo a estos beneficios tributarios. También existen los beneficios de que en las compras estatales hay una cantidad de adquisición que debe el Estado realizar a través de microempresas o pequeñas empresas y que si yo las manejo de manera correcta, puedo entrar a competir. Lo que sucede es que además las micro y pequeñas empresas en las licitaciones públicas tienen puntos a favor. ¿Para qué? Para lograr la compra por parte del Estado. ¿Ya? Entonces, lo que decía, se logran ventajas a través de puntaje especial para participar en licitaciones públicas y que el Estado adquiera nuestros productos. Esto es importante porque el Estado es un gran comprador en el Perú y si tenemos productos que se asocian al consumo estatal, estos productos de alguna manera pueden ser aprovechados por el Estado y podemos sacar el beneficio de la venta. Cuando nosotros le vendemos al Estado y somos formales, podemos cumplir con lo que exige cada contratación. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando uno le vende al Estado, el Estado dentro de sus procesos tiene penalizaciones. Entonces, nosotros tenemos que cumplir
de manera exacta y real para evitar caer en estas penalizaciones y tener a favor nuestro la venta a través del Estado. Bueno, los temas de corrupción y demás, esto hay que un poco dejarlo de lado y pensar en que sí, se puede reclamar, se puede pelear, y pensemos que que no vamos a tener que entrar en ese mercado. ¿Por qué? Porque además ese mercado se mueve en las empresas grandes, pero las empresas chicas pueden moverse en otros mercados diferentes. Y la contribución al país. Nosotros, al ser una empresa formal, vamos a generar, por un lado, nuestra tributación, que de alguna manera es a favor del país, y por otro lado vamos a generar nuestra, eh, nuestros puestos de trabajo que van a apoyar al desarrollo de las personas del país, y vamos a generar impuesto a la renta. O sea, nosotros generamos IGB, generamos impuesto a la renta, generamos puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo generan consumo, el consumo hace que la economía empiece a caminar y toda la rueda del país empieza a girar. En la medida en que las empresas operen de manera formal, vamos a lograr que esta rueda económica sea cada vez más eficiente. Si nosotros miramos cierto tipo de países, eh, y yo siempre pongo como ejemplo lo que se llaman los Países Bajos, Holanda, Suecia, Dinamarca, son países donde su grado de formalidad es altísimo, su poca corrupción o nula corrupción también es muy alta, su solidaridad entre personas es muy, muy alta, y el pago de tributos es básicamente nadie piensa en una evasión tributaria y nadie piensa en cómo sacarle la vuelta al Estado, y funcionan perfectamente y la gente vive bien. Probablemente muchos de ellos se consideran dentro de los países más felices del mundo. Existe por ahí la historia de que en el metro de Suecia, creo que es, hay un canal para entrar donde no se paga. Y entonces alguien que fue por allá dice de que cuando vio eso preguntó, bueno, ¿y ese canal por el que no se paga, por qué está ahí? Y entonces la persona que vivía allá le respondió, ¿por qué? Porque puede suceder de que alguna persona que no tenga capacidad de pagar necesite viajar y lo puede hacer. Y entonces esta persona preguntó, bueno, ¿y cómo saben de que alguien que puede pagar no se está metiendo por ahí? Y lo que le respondieron fue, ¿y por qué habría de hacerlo? O sea, en la mentalidad de ellos no está el sacarle la vuelta a su país. Está en apoyar a su país y en lograr el éxito de su país. Entonces, eso hace una sociedad diferente, una sociedad igualitaria, una sociedad importante. Y si ustedes se dan cuenta, hasta en el mismo caso de la pandemia vemos esto plasmado de una u otra manera, porque son los países de ese tipo los que no nos han sonado como países que han entrado en crisis a raíz de la pandemia. Son países que de alguna manera
la han sobrellevado de una manera mucho más positiva. Entonces, dense cuenta de la importancia de la contribución con el país. ¿Ok? El ser formales aporta con el desarrollo del Perú. Y en la medida en que todos tomemos conciencia de ese aporte y lo que nosotros representamos para el desarrollo del Perú, vamos a poder colaborar con él. Entonces, pensemos en eso. ¿Ok? En la medida en que los valores éticos se hagan más presentes en los empresarios y emprendedores y que haya mayor ética en los negocios, vamos a lograr un mayor beneficio para todos dentro del país. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, apuntemos a eso. Ahora, hemos hablado de los grandes beneficios. El formalizarse nace ¿por qué? Porque tenemos una cultura emprendedora y queremos hacer emprendimiento. ¿Y qué es esta cultura emprendedora? Es la capacidad de ver oportunidades y aprovecharlas. Esto que es cuando esta cultura actúa sobre una persona y logra que se desarrolle y que aplique sus conocimientos y sus talentos, logra ver las oportunidades y aprovecharlas. Logra aprovechar sus conocimientos técnicos para desarrollar productos y negocios. Una persona crea empresa básicamente por dos factores. Uno externo, porque se ve obligada a emprender un negocio, porque no encuentra empleo o porque perdió el que tenía. Hoy día, a raíz de la pandemia, tenemos mucho de eso. Se han perdido más de 1 millón o 2 millones de puestos de trabajo y hay gente que tiene que salir adelante y lo está haciendo. Y un factor interno, ¿por qué? Porque hay gente que vive pensando en qué quiere hacer o dejar de ser dependiente y salir a hacer algo por cuenta propia. A mí me pasó hace algo más de 15 años que dije, bueno, es hora de hacer algo propio y renuncié a lo que estaba haciendo y me lancé y me puse a hacer empresa. Hoy, 15 años después, sigo en el rubro que empecé hace 15 años, pero además me ha pasado algo muy, muy gratificante. La empresa que dejé en ese momento me llamó hace un par de meses atrás y me dijo, Oscar, queremos que vengas por horas y que nos asesores para salir de esta etapa de la pandemia. Entonces, si bien he hecho empresa, he salido adelante, también quienes estuvieron conmigo antes han reconocido que lo que estábamos haciendo estaba bien y los estamos apoyando en salir adelante. Entonces vemos los dos tipos de emprendedores y lo que sucede es que cuando nosotros vamos a hacer empresa, empezamos en la base con la generación de la idea. Esa generación de la idea que debemos validar se convierte en un anteproyecto. Ese anteproyecto se convierte en un plan de empresa que junto con la evaluación técnica empresarial es un plan de negocios y ese plan de negocios nos lleva a constituir la empresa. Esa empresa incuba un negocio que sale adelante y nos lleva al éxito. Entonces, después de ver esto, vamos a pensar en que estamos listos para constituir la empresa y en esta primera sesión les voy a decir rápidamente los pasos que van a tener que seguir, que lo vamos a ver en las próximas 11 sesiones.
El primer paso, constituir la empresa. Segundo paso, obtener el RUC. Tercer paso, registrarse en REMIPE. Cuarto paso, obtener la licencia y permisos. Quinto paso, acceder a los permisos, a los beneficios de la ley MIPE y implementar la empresa y ponernos a operar. Bueno, como les dije, mi nombre Óscar Eduardo Figari Seminario, mi correo ofigari@hotmail, mi WhatsApp es el 999409560 y durante los días lunes, miércoles, jueves y sábado a esta hora vamos a hablar de organización y constitución de empresas. A partir de la próxima sesión vamos a hablar ya de modelos de sociedades que podemos aplicar, qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos y cuáles nos convendrían para posteriormente pasar a analizar los modelos tributarios, terminando con los modelos laborales. Y en las últimas 2 sesiones, si no me equivoco, vamos a hacer el análisis de los pasos que vamos a seguir para la puesta en marcha del negocio. No sé si hoy día tengan alguna consulta adicional, quieran saber algo, cualquier pregunta que tengan. Si hoy día no tienen ninguna pregunta y en cualquier momento se les aparece alguna, por favor anoten mi correo, anoten mi WhatsApp y sin miedo y con confianza escríbanme en cuanto lo necesiten y yo con todo gusto les voy a responder. Si no tenemos nada más, ya son las 5:57, entonces ya debo entregar la sala para el próximo docente que va a seguir a continuación con su sesión. Les agradezco haberme acompañado, los espero el día miércoles, les deseo muchos éxitos y hasta luego.